Muy bien, buenos días con todos. Bienvenidos a la sesión de la semana 10. Ya nos hemos nivelado y ahora sí podemos continuar. El tema de la presente semana, cinética y equilibrio químico. Cuando nosotros hablamos de cinética, estamos hablando de velocidades de reacción. Fíjense, ya anteriormente hemos estudiado lo que son las reacciones químicas, los tipos de reacciones que se dan y cómo se procesa esto, de qué manera, pues vamos a poder hoy día profundizar esta parte con la cinética química, que es parte de la química que estudia las velocidades de las reacciones químicas, además de los factores que van a afectar dichas velocidades de reacción. En ella ya nombramos un nuevo factor, una nueva variable que es el tiempo. También podemos estudiar en esta parte de la química los mecanismos por los cuales se van a producir las reacciones químicas. Muy bien. Cuando nosotros tratamos de velocidades, existen dos teorías que nos van a explicar cómo se va a producir. Porque recordemos, una reacción química viene a ser la transformación o combinación de dos o más reactantes para producir un nuevo producto. Definitivamente los reactantes individuales tienen ciertas características, ciertas propiedades que al formar ese nuevo compuesto o esa nueva sustancia va a hacernos tener pues diferentes propiedades. Bien, para ello tenemos que hablar de dos teorías, la teoría de las colisiones y la teoría del complejo activado. ¿Cómo se produce esto? Para hacer se tienen tres procedimientos o que debe darse sí o sí. La primera, que deben chocar o colisionar. Ese sería el primero de los procedimientos. El segundo procedimiento sería la orientación, que debe ser adecuada. Fíjense ustedes aquí, podemos observar cómo van a producirse los choques, de qué manera, ocupando la mayor cantidad de espacio y al chocarse se rompen esos enlaces y se produce esa nueva combinación, ese nuevo enlace. Esto sería un choque efectivo. Pero si tenemos eh, esos reactivos o esos reactantes que van a tener una orientación no adecuada, probablemente roce por un lado, no va a tener el suficiente forma de chocar, por lo tanto no será efectivo y no se va a producir la reacción. ¿Ah? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y hay un procedimiento más que nos dice que esa colisión, ese choque, debe suministrar una cantidad de energía mínima para que se produzca. A esta energía la llamamos pues energía de activación. ¿Y cómo se va a producir la velocidad? Entonces, vamos a decir que los choques que se van a dar, no todas son efectivas, pero la frecuencia con que vayan a chocar nos va a permitir, pues, que vayan a haber más colisiones efectivas y por lo tanto la velocidad será mayor en este caso. La segunda teoría es la teoría del complejo activado. ¿Cómo adquiere esa energía mínima que habíamos visto dentro del procedimiento? Es la energía de activación para formar los productos. Podemos observar aquí en la figura a estos reactantes en una molécula de oxígeno y dos moles de oxígeno, ¿no? Con una cantidad determinada de energía, que al combinarse va, va pues a adquirir esa energía
formando un complejo activado. Todo se reúne. A esta elevación de energía la llamamos energía de activación, que solamente dura un pequeño momento, pero lo suficiente para luego desintegrarse y formar pues el complejo. En este caso estamos viendo un ejemplo del agua, cómo se forma el agua. Muy bien. Para ello vamos no tengo acá, no he puesto completo, pero sí podemos tratar del tema. Podemos observar el perfil de una reacción. Se estudió los tipos de reacciones químicas y dentro de ese grupo, por la cantidad de energía transferida, supimos que era una reacción exotérmica y una reacción endotérmica. Si recordamos, una reacción exotérmica es aquella que al haber reaccionado los reactantes forman el producto más liberación de calor o energía. En tanto, una reacción endotérmica es cuando los reactantes necesitan una energía adicional, una energía para poder reaccionar. Si observamos acá, podemos ver la reacción exotérmica me dice que la energía de activación es la energía del complejo activado, que es pues el complejo que es solamente un estado de transición momentáneo, porque luego se va a desintegrar o formar los productos finales. Vemos aquí, tenemos la energía de activación y en el momento que se va a liberar, vamos a ver acá, al producirse o al formarse los productos, vamos a tener una diferencia de entalpía, ¿no? Viene a ser el calor delta de HDRX, que es la entalpía de la reacción, que viene a ser el calor que puede ser absorbido o liberado en un sistema, ¿no? Sometido a una presión determinada que es constante. Vemos aquí, en el plano X, tenemos el transcurso de la reacción y para el plano Y, la energía. Entonces, la entalpía viene a ser la diferencia de la energía que se da en la formación del producto menos la energía de los reactantes. Esta diferencia, cuando es negativo, es una reacción exotérmica. Y recuerdo que se dijo en su momento que en la reacción exotérmica la entalpía, el delta de HDR es menor, es negativo, diré, debido a que es negativo, a que es liberada el sistema. En tanto, si comparamos con una reacción endotérmica, como podemos observar acá, podemos ver que se va a formar los productos y la energía de los productos es mayor, ¿correcto? Vemos acá, mayor cantidad de energía. Por lo tanto, esta diferencia es mayor a cero. Delta de P menos delta menos la energía de reactantes me va a dar un mayor que cero. ¿Y por qué? Positivo. Habíamos visto también en su momento, habíamos dicho que era positivo. ¿Por qué? Porque el sistema está absorbiendo, no está liberando, no está perdiendo, sino ganando energía. Entonces, de estos dos perfiles, por favor, tengan en cuenta las fórmulas son las mismas y el diagrama es bastante claro como para no poder llegar a una confusión, ¿no? Muy bien. Dicho esto, podemos decir que cosa es un complejo activado, que es la formación de un estado intermedio o de transición que tiene alta energía. Que esta energía necesita una alta energía para formar ese complejo. Es sumamente inestable, por eso es un estado de transición. Y por el hecho de ser inestable, tiene una corta duración cuando estos reactantes se han formado. ¿Y qué viene a ser la energía de activación? Que es la energía que necesitan los reactantes para alcanzar, pues, para formar ese complejo.
De aquí deducimos algo. Mientras mayor sea la energía de activación, generalmente se va a dar que menor va a ser la velocidad de reacción. Es decir, a menor energía de activación, mayor será la velocidad de reacción. Por lo tanto, ¿no? Muy bien. Hasta aquí estamos. Vamos, tenemos acá también, aunque no esté escrito aquí, por favor, si desean, tomen nota. La energía, acá está, del TDH cambio de energía, una reacción química, la energía potencial del producto, menos energía potencial de reacción, ya acá está. Acá lo tengo. La entalpía de reacción, que es el cambio de entalpía que produce una reacción química, cuando es menor a cero, es liberada. Ahí está la energía negativa. Cuando es mayor a cero es cuando es agregada, cuando se necesita para que se produzca la reacción. Y cuando es igual a cero, la energía potencial de los productos es igual a la energía potencial de los reactantes. Bien, hasta ahí tenemos acá esta introducción que nos va a dar pues cómo se va a procesar, cuáles son las teorías y las energías, ¿no? En las cuales están acá participando para que se produzca esta velocidad, esta reacción y esta velocidad de reacción. Muy bien, ahora sí podemos ir a lo que es velocidad de reacción, que viene a ser también parte de la cinética, que va a medir o estudiar el cambio de concentración. Fíjense ustedes, delta con este corchete me está diciendo variación, diferencias de concentración. Cada vez que veamos este corchete, entonces, y este delta, estamos hablando de esa diferencia. ¿De quién? De los reactantes a productos de una reacción química. Fíjense ustedes, aquí tenemos una reacción química. A más B es igual a C más D. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Bueno, los coeficientes que están expresadas con letras. Para ello yo hablo velocidad de reacción. Me fijo para C. ¿Qué sucede aquí? Sería, antes de continuar, vamos a revisar este gráfico para poder entenderlo mejor. Nosotros tenemos aquí un gráfico de concentración que está expresada en mol por litros versus el tiempo, que está expresado en este caso en segundos. Inicialmente no tengo producto, pues. Antes de que suceda la reacción, no tengo productos. Pero sí tengo concentraciones de reactantes. En el momento que los hago reaccionar, esto, a medida que va reaccionando, los reactantes va disminuyendo. ¿Qué significa? Que se está transformando, combinando, y se van formando los productos. Hasta llegar a un momento donde ya no sigan reaccionando, o puede ser que haya reaccionado todo, y de la misma manera, en esa misma proporción, se ha producido o se han formado los productos hasta que ya no vaya a seguir formándose más productos. Esto es el significado. Son inversamente proporcionales, ¿no? A menor reactantes, mayor cantidad de productos se va formando. Entonces aquí yo puedo decir que para un tiempo determinado, o a un tiempo final, si deseo decirlo, o un tiempo 2x de toda esta curva, tengo una cantidad de concentración. Y para un tiempo 1 tengo otra cantidad de concentración de esos reactantes. De la misma forma puedo decir de las cantidades de productos que tengo para un tiempo 2 y también de productos para un tiempo 1. Ahora sí podemos ver la fórmula. Y acá vemos. Veamos si es para un producto C. Puedo decir la concentración de este producto C en el tiempo 2. Que decía aquí, para el tiempo 2, ¿cuánto de producto tengo? Y hago la diferencia para el tiempo 1. ¿Y qué lo voy a dividir? Entre tiempo 2 menos tiempo 1, donde esto de acá es un delta, que significa la diferencia, ¿no? De la concentración de C con respecto al tiempo.
Ya tengo esto. Me fijo para D, es exactamente igual. La concentración del producto D para un tiempo 2 menos la concentración de este producto D para un tiempo 1, definitivamente, ¿no? Podemos ir diciendo, en este caso, que para el tiempo 2 voy a tener más concentración que para un tiempo 1, porque se va produciendo y va aumentando. Entonces, de la misma manera, veo que acá hay un delta D sobre delta de T. Es decir, la diferencia de la concentración del producto D con respecto al tiempo. Lo mismo podemos hacer para A y para B, que son los reactantes. Pero ¿en dónde existe aquí la diferencia? En el signo, ¿correcto? ¿Por qué negativo? Si también voy a hablar de T2 menos T1 para el reactante, y UA y también para el reactante B. Es porque va decreciendo, porque va disminuyendo. Es una velocidad, en este caso, negativa, podríamos decirlo, porque se va perdiendo. Entonces, cuando también voy a tener una diferencia acá, pero con el valor negativo. Y lo mismo va a proceder para el reactante B. De ello deduzco esta fórmula. Fíjense ustedes, velocidad de reacción es menos, aquí tenemos la diferencia de concentración de A con respecto al tiempo, de lo valor negativo, porque ya decimos se está desapareciendo, se está transformando. Y lo mismo podemos decir para el reactante B, si lo hubiese, y que es igual acá con los valores positivos de los productos. De esta manera vamos a poder hacer un cálculo de velocidades de reacción. Ahora, al inicio habíamos dicho, ¿no? Los factores. ¿Cuáles son los factores que van a influenciar, que van a determinar estas velocidades de reacción? Veamos nosotros la siguiente figura y podemos hablar primero de ella, el estado físico de los reactantes. ¿Qué podemos decir aquí? Que si tenemos sólidos, las reacciones que se van a dar con un sólido va a ser difícil, pues. ¿Por qué? Porque solamente va a reaccionar en la capa superficial. Sin embargo, si tenemos soluciones gaseosas o diluidas en líquidos, sí se va a poder tener una reacción con mayor velocidad. Eso no nos olvidemos. Entonces, las reacciones que intervienen sólidos suelen ser más lentas y las reacciones en donde los reactivos son gases o líquidos suelen ser más rápidas. También podríamos hablar aquí. Habíamos dicho que los enlaces se rompen, forman unos nuevos, que es el fundamento de la velocidad, pero con respecto a las reacciones redox, ¿qué podríamos decir de las reacciones redox? En ese caso, podríamos hablar sobre la implicancia que se van a dar por la transferencia de electrones. Y no era necesario de ahí de observar esa ruptura, ¿no? En un primer momento. Cuando son también reacciones de iones, también podemos decir que son reacciones rápidas. Muy bien. Ese sería pues el primero de los factores. El segundo factor, la superficie de contacto. Fíjense ustedes acá. Este es un sólido. Para poder visualizar e interpretar, estamos diciendo que ese sólido es un cubo. Llévenlo ustedes a los diferentes reactantes. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa si lo hago reaccionar? Ya habíamos dicho que los sólidos suele ser más lenta. ¿Por qué? Porque solamente, ya sea gas con sólido o líquido con sólido, solamente van a reaccionar las partes superficiales. Nada más. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesitaría
pues poder pulverizarlo, partirlos. Como vemos acá un caso para poder visualizar, como que hemos dividido en 6 partes este cubo. Entonces, al haberlo dividido, si nos fijamos acá, dividido en 3 y acá por la mitad, esta parte que está aquí y esta parte que está acá que no vemos, el área que se está poniendo a la luz. Los mismos serían los de acá y la parte de abajo. Podemos concluir que mientras más pequeña sea la partícula, es decir, más pulverizada esté, mayor superficie de contacto. Un ejemplo que siempre les pongo a ustedes, los estudiantes, es una manzana. ¿Quién de nosotros no hemos pelado una manzana? O al menos la mamá, ¿no? Nos ha pelado una manzanita, comemos un pedacito y lo dejamos. Voy a más tarde y voy a ver que ya tiene un color parduzco, es decir, medio marrón, entre marrón y verde. ¿Qué significa? Que ese sólido ha reaccionado con el oxígeno del aire. Fíjense, ya estamos viendo este caso. Cuando decimos sólido con gas o sólido con líquido, estamos hablando de reacciones heterogéneas. Pues lo mismo sucede en nuestra vida diaria. Si pelamos una manzana, como les digo, que sería nuestro sólido, va a reaccionar con el oxígeno del medio ambiente, del aire, y va a comenzar a colocar. Pero hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque solamente es una pequeña superficie. Pero ¿qué pasa? Yo corto la mitad y voy a ver que adentro está verde. Si quisiéramos que esa reacción se produzca completamente y todo se oxide, no va a ser tan fácil si está el sólido completo, porque demoraría mucho tiempo. Entonces la solución es pulverizarlo, o en nuestro caso, si estamos hablando de manzana, cortarlo en láminas bien finitas. Y si lo cortamos en láminas bien finitas, no pasarán ni 2, ni 3, ni 4 o 5 días, o quién sabe más, para poder oxidarse toda la manzana. Si no es cuestión en pequeño tiempo, quizá una hora o quizá menos, no lo sé muy bien, ahí sí no he medido, pero podemos ya ver que al tener mayor superficie, ya la manzana ya no está completa, está dividido, digamos, en 10 láminas, entonces ya voy a tener más áreas, ¿no? Que estaban dentro. Entonces, a eso vamos, mayor superficie de contacto. Entonces, aquí para este caso, la velocidad de reacción entre una reacción heterogénea, sólido gas o sólido líquido, pues la velocidad va a depender del área de contacto entre ambas fases. Y para ello, pues necesitaríamos la pulverización, o como en el ejemplo que le hemos cortado, ¿no? Muy bien. ¿Y qué podemos hablar de la concentración de los reactantes, que es otro de los factores? Fíjense ustedes aquí, tengo dos reactantes o reactivos que van a estar aquí en una solución. ¿Qué tan concentrada está? Si me fijo, he tenido dos, ¿no? 2 moles de quién, de un reactante, sin embargo tengo más del otro. Pero de eso no se trata. Se trata que al tener poco, las probabilidades de que choquen sean menores. ¿Por qué? Porque va a haber mucho espacio. Entonces, sabemos que para que se produzca la velocidad, debe chocar eficazmente. De ese momento mientras más veloz sea, mientras más choques eficaces tengan, pues mi velocidad va a ser mayor. Entonces, aquí es el hecho de tener menor concentración no va a propiciar de que haya frecuencia en cuanto a los choques o colisiones. Pero sin embargo, tenemos una concentración, un molar, fíjense ustedes, está lleno. Entonces aquí sí podemos decir que las probabilidades de choque van a haber un montón. Habrán choques que no sean eficaces, por supuesto, pero hay más probabilidad de choques, más frecuencia para que hayan colisiones positivas. Y cada vez que hay una colisión positiva va aumentando esa velocidad de reacción.
¿Por qué? Porque se está produciendo la reacción. Muy bien. Hasta ahí creo que no habría, no sé, ninguna consulta. ¿Y qué sucede con la temperatura? ¿Qué pasaría con la temperatura? Preguntaríamos aquí. Cuando tenemos, pues, una temperatura determinada, como podemos ver acá, que es baja, sabemos que las moléculas, por efecto de la temperatura, van a adquirir energía cinética. Ya lo hemos hablado muchas veces en fuerzas de interacción, cuando hemos hablado en gases que adquieren mayor temperatura y se comienzan a mover más. Pues bien, lo mismo sucede acá. Tengo acá a una determinada temperatura y el movimiento va a ser adecuado. Van a haber choques, sí, pero que probablemente no con la facilidad. Pero sin embargo, si le aumentamos la temperatura, van a adquirir esa energía cinética y van a comenzar a moverse por todos los lados. Es decir, al moverse más rápido, las posibilidades de tener choques efectivos serán mayores. Acá no he considerado la presión, pero nosotros podemos hablar. ¿Y qué pasaría con la presión? La presión deberíamos considerarlo cuando son gases. ¿Por qué? Porque la velocidad de la reacción va a depender de la presión. Si tengo en un primer momento, vamos a ver esto que está aquí, ambos, no vamos a considerar que sea temperatura, o si no, esto también puede ser. Tengo una cantidad a una determinada temperatura y a una determinada presión voy a tener esta cantidad, ¿ya? Pero si le ejerzo presión, aquí le ejerzo presión, va a disminuir el volumen. Y si disminuye el volumen, ¿qué significa? Que van a estar más concentrados. Porque no es lo mismo que yo tenga un volumen de 10 litros, donde lo voy a ver así, y que yo le ejerza una presión y ya no tenga 10 litros, que tenga 5 litros. Estos elementos se van a ver más juntos porque va a acercarse esas moléculas, esas moles de reactantes. ¿Y qué pasaría? Mayor posibilidades de choques, ¿ya? Entonces, cuando tenemos en gases mayor presión, sería menor volumen, aumenta la concentración y por lo tanto aumentaría la velocidad de reacción. Por último, vamos a ver los catalizadores. También es otro de los factores que se emplea. Estas sustancias que van a permitir que varíe la velocidad de las reacciones, pero aunque participe en un inicio, no se va a quedar ahí en este caso. Modifica el mecanismo, no modifica los equilibrios y los vamos a recuperar al final. Veamos aquí. Podemos observar cuando no tiene catalizador, tiene una altura de energía de activación, ¿no es cierto? Tiene esta cantidad de energía. Entonces, si le añadimos el catalizador positivo, ¿qué sucede? Va a permitir que éstas necesiten menor energía de activación, es decir, la hace más pequeña. Y cuando estuvimos revisando la energía de activación, dijimos que a menor energía de activación, mayor era la velocidad de reacción. Entonces, lo que hace el catalizador es disminuir esta energía de activación. Y si disminuye, porque a pesar que es de corta duración, la hace que la velocidad de reacción sea más lenta. Entonces, al tenerlo así, al hacerlo más pequeño, mi velocidad de reacción será mayor. Por eso acá me dice, la velocidad con el catalizador es mayor que la velocidad sin catalizador. ¿Qué más podemos saber acá? La clasificación.
Hay una clasificación donde podemos decir catalizadores positivos y catalizadores negativos. Positivos es cuando aumentan la velocidad de la reacción. Entonces, ¿por qué nos piden eso? Porque no todas las reacciones se dan a la misma velocidad. Hay reacciones que son sumamente rápidas, que ni siquiera estás respirando, ni siquiera acomodando para tomar nota, y sucedió. Sin embargo, hay otras reacciones que se demoran 7, 8 horas, 10 horas, etc. Toma más tiempo y a veces en un laboratorio pues no necesitamos acelerar o para una investigación. Entonces se aplica ese catalizador positivo, ¿no? Que es para hacerle la energía de activación más pequeña y la velocidad de reacción aumente. En cambio, los catalizadores negativos lo que va a hacer es disminuir la velocidad. ¿De qué manera? Aumentando la energía de activación. Hay otra clasificación que podemos decir clasificaciones catalizadores homogéneos, que son cuando tanto el catalizador como los reactantes están en la misma fase o estado. Puede ser gas con gas, líquido con líquido, ¿no? Que son miscibles entre sí. Miscibles, es decir, se logran mezclar. En cambio, los catalizadores heterogéneos, estamos hablando que el catalizador y los reactantes se encuentran en diferente fase. Puede ser sólido líquido, sólido gas, e inclusive puede ser líquido líquido, pero líquido líquido no miscible, sino inmiscible, es decir, no logran combinarse, ¿no? A eso vamos. Muy bien, vamos a pasar ahora a mecanismos de reacción. ¿Qué cosa viene a ser el mecanismo de reacción? Viene a ser la etapa o conjunto de etapas en la que se transcurre una reacción química. Se pueden dar de dos formas. Pueden ser reacciones simples o sencillas o reacciones complejas. Una reacción simple y sencilla es cuando ocurre en una sola etapa. Como podemos ver aquí, la fórmula me dice A más B es igual a B. Si nos acordamos de esto, es una reacción de síntesis, ¿no? O de combinación. Podemos ver acá hidróxido de sodio que va a reaccionar con ácido bromídrico. Acá que estamos viendo un desplazamiento doble. Este ejemplo es un desplazamiento doble. Podemos ver, eso es muy independiente, sino que se va a dar en una sola etapa. Vemos aquí el sodio reacciona con el bromuro y el hidróxido con el ion hidróxido con el ion hidrógeno. Muy bien. Acá vamos a ver que me va a producir bromuro de sodio más agua. Una sola reacción, no más. En cambio, las reacciones complejas no se producen de esa manera tan directa, sino se dan en etapas. Podemos observar acá, fíjense ustedes, para esta reacción me dice que primero reacciona A con el reactante B, me va a formar AB y luego ese AB vuelve a reaccionar con otra mol de B y me va a dar AB cuadrado, B doble, ¿no? Como podemos ver aquí. Formo acá la forma global y digo A más 2B. Acá tengo AB y acá estos se eliminan y me va a quedar AB cuadrado, AB doble. Alguien me dirá, pero lo pude haber hecho directo. Sí, una cosa es escribirlo y otra cosa es lo que sucede en la naturaleza. Hay reacciones que se van a producir instantáneamente y otras que se van a dar así, por etapas o pasos, como lo llaman. Tenemos aquí un ejemplo. Fíjense, tengo el óxido de dinitrógeno que al reaccionar me va a dar oxígeno molecular y nitrógeno molecular. ¿Correcto? ¿Y esto qué va a suceder aquí? ¿Cómo es el mecanismo? Como podemos observar, primero es una
mol del óxido forma oxígeno y N2. Perfecto. Se nos da aquí la indicación que esta etapa 1 es más lenta para este ejemplo. Puede ser que en muchos también, pero no significa que sea para todos. ¿Ya? Y acá el óxido de nitrógeno, la otra mol, lo hago reaccionar con este oxígeno y recién aquí va a formar el oxígeno molecular más el nitrógeno molecular. Se nos da la indicación que en esta etapa 2 es la más rápida para este ejercicio. Entonces, a la hora que reacciono, tengo 2 moles de óxido de dinitrógeno, oxígeno y oxígeno monoatómico desaparecen. Y acá tengo oxígeno molecular más 2 moles de nitrógeno. ¿Quién es la sustancia intermedia? O, así como acá la sustancia intermedia era AB, aquí la sustancia intermedia es el oxígeno. Muy bien. Ahora sí podemos hacer un ejemplo con un catalizador, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos leído el catalizador participa, pero luego se recupera? Pues bien, vamos a ver este ejemplo. Se nos da una reacción del peróxido de hidrógeno con el bromuro, con el ion bromuro, para darme oxígeno más agua, más 2 moles de agua, más el ion bromuro. Perfecto. Veamos ahora sí. ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo en el estudio experimental nos dicen que una mol, primero, de peróxido de hidrógeno va a acelerarse con este catalizador bromuro. Reacciona y forma una sustancia intermedia que es el hipobromito. Y libera acá, forma el agua. Esta primera reacción es la etapa 1 o paso 1, que está considerado en este caso la más lenta. Luego, tomamos la segunda mol del peróxido de hidrógeno y va a reaccionar con esta sustancia intermedia. Esta sustancia intermedia reacciona y desaparece, ¿no? Libera oxígeno, forma la molécula o la mol de agua y se libera este catalizador. Entonces, la reacción global serían 2 moles de peróxido más el bromuro, que es el catalizador, para formar una mol de oxígeno y 2 moles de agua más el diombromuro. ¿Por qué no le eliminé aquí? Porque este es el catalizador, no es un producto intermedio. Este de aquí, el ion hipobromito sí es la sustancia intermedia, porque entra, reacciona y se libera. Entonces aquí podemos ver, y tenemos que tener en cuenta lo que está en verde, por favor. La velocidad de reacción se determina por la etapa que presente menor velocidad, es decir, la velocidad más lenta. Esa es la que va a determinar la velocidad de la reacción de una, valga la redundancia, de una reacción compleja. Muy bien. Pasamos ahora a la ley de la velocidad de una reacción. ¿Qué observamos? Aquí tenemos 2 grupos. ¿Ya? Primero para la reacción sencilla y para la reacción compleja. Podemos observar aquí, en este caso, cómo se da. La velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración de los reactantes con los exponentes. Ojo que alfa y beta vienen a ser A y B. También lo podemos encontrar como M y N. No importa la letra que tengamos, mientras tengamos acá bien definido, nosotros les vamos a dar las unidades. Donde K es la unidad de la velocidad, la constante de la velocidad de reacción. Estas son las unidades. Alfa y beta, o A y B, o si desean M y N, son órdenes parciales de la reacción.
y la sumatoria de ambas es el orden total de la reacción. A esto acá hay una indicación bastante importante. En una reacción sencilla, alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Es lo primero. Y si no coincide, ya sé que esa reacción es compleja. Veamos aquí. Aquí vamos a verificar lo que dice esto. Tengo el óxido de dinitrógeno, tengo acá el primer resultado, ¿no? Esta es la reacción. ¿Cómo es mi mecanismo? Acá tengo óxido de dinitrógeno, forma el oxígeno monoatómico, no molecular, ¿qué iba a decir? Vi una mol de nitrógeno molecular. Se nos dice que esta es la etapa más lenta, la etapa 1. Y luego viene la segunda mol de óxido de dinitrógeno con el oxígeno monoatómico. Y recién en este momento voy a obtener el O2, que es el oxígeno molecular, más el nitrógeno. Sumo, acá lo tengo, y podemos decir, ¿bajo qué campo? ¿Cuál es la velocidad de reacción? Yo no lo voy a hacer con esto. ¿Por qué? Porque esto no es una reacción sencilla, como hoy vemos aquí. Es una reacción compleja que se dan en 2 o más etapas. Entonces, cojo la más lenta y esa es la que me va a determinar. Velocidad de reacción viene a ser la constante. ¿Por quién? Por el reactante, que sería en este caso el NO2. Pero ¿qué cosa? ¿Cuánto tiene aquí el NO2 aquí? 1. ¿Correcto? 1. Ahí está. Por eso tenemos esta velocidad de reacción para esta reacción compleja. ¿Alguna duda, chicos? Yo puedo tener una reacción compleja que tenga 2, 3 reacciones químicas, pero la más lenta es la que me va a determinar. Muy bien. Como no hay preguntas, continúo. Ley de la velocidad de reacción u orden de la reacción. Una reacción de primer orden es aquella reacción donde la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de uno de los reactivos. Yo puedo obtener una reacción donde tenga A más B reactantes para darme C o D o C más D. Pero la velocidad de reacción va a depender de una de ellas para que sea de primer orden. Por eso acá pongo la flechita 0, ¿no? Eso es lo que me va determinando. Entonces, la ley de la velocidad o la ecuación en este caso sería velocidad de reacción es igual a la constante por A. Ahí está. ¿Cómo se grafica? Fíjense ustedes, logaritmo, pero en este caso de la concentración. Fíjense que es inversa, es negativa la pendiente, ¿ya? Donde la concentración A es la concentración final, la concentración A sub 0 es la concentración inicial y T viene a ser tiempo de reacción. Para esto se cumpliría que el logaritmo de A es igual a menos KT, que es negativo, más logaritmo de A sub 0. Esto ya sabemos por propiedades, pasa al otro lado dividiendo. Y aquí, para un tiempo de vida media, podemos decir que es aquel tiempo que transcurre para que la concentración final sea la mitad de la concentración inicial. ¿Ah? Es lo primero que tengo que tener acá en cuenta. ¿Qué más podemos observar aquí? Las fórmulas, ¿no? Esto es la ecuación general, esta es la fórmula ya trabajada para un tiempo medio, donde tiempo medio es igual a 0,693 entre K, ¿ya? Entre la constante. A ver, un momentito, quiero verificar acá algo.
No está mal por si acaso, simplemente que quiero ver. No, no lo tengo. Ya, ni modo, espérense. No, no lo tengo. Bueno, igual. Muy bien, esta sería para la ecuación la reacción de primer orden. ¿Y cómo es para la reacción del segundo orden? Lo primero que veo, acá ya no lo trabajo en logaritmo, logaritmo, como estamos viendo, sino la inversa de las concentraciones. Acá también puedo ver que la pendiente es positiva. ¿Y qué es la reacción de segundo orden? Viene a ser la velocidad de aquella donde la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de los dos reactivos o reactantes. En este caso podemos ver, puede ser así, concentración de los dos reactivos reactantes o bien de una de ellas elevado al cuadrado. Ojo, que aquí me faltó algo que no les había dicho, que también es importante. ¿Y qué es K? Porque ya lo estamos nombrando desde hace rato, ¿no? ¿Qué es K? K me dice que es unidades de km, pero yo les diría que es la relación de la velocidad de reacción. ¿Con quién? Con las concentraciones de los reactantes o reactivos. Eso es K. Muy bien, ahora sí. Para esto tenemos esta fórmula de la recta que intersecta es igual a 1 más KE, ya perfecto. KT más 1, no sé por qué ha salido acá tan chiquito. Vamos a ver si lo agrandamos. Ajá, ahora sí. Muy bien. Esto viene a ser A, ya sabemos que la concentración final, la concentración inicial a sub cero, el tiempo de la reacción. Y para este caso, en la reacción de segundo orden, el tiempo de vida media también viene a ser el tiempo que transcurre para que la concentración final sea la mitad de la concentración inicial. Pero aquí hay algo más, que el tiempo de vida media de una reacción de segundo orden se duplica al dividir la mitad de la concentración. Eso lo vamos a ver con ejercicios. Acá tenemos la dependencia de la constante cinética con la temperatura. ¿Qué observamos? Vemos una constante cinética de la reacción que viene a ser igual a un factor preexponencial relacionado con las frecuencias de choques y colisiones, donde A, ya lo conocemos, es la energía mínima para que se produzca la reacción química, donde R es la constante de los gases, pero no vamos a expresarlo en 0,082, sino 8,314 Joule por mol por grado Kelvin. Y T es la temperatura absoluta, es decir, expresada en Kelvin. Uy, 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 empecé ya con el problema de la alergia. Ujú. El factor exponencial es responsable de que ante un aumento de temperatura la velocidad de reacción aumente. ¿Debido a qué? A que el número de moléculas van a superar la energía de activación que aumenta con la temperatura. Aquí les dejo esto. Existen también reacción de orden cero, donde la velocidad de la reacción es igual o depende de quién, de la constante. Por eso acá tiene la flechita con cero valor. Y las reacciones de tercer orden, que las velocidades son proporcionales a las concentraciones, a cada una de las moléculas que reaccionan, ¿no? En comparación. Generalmente nosotros trabajamos primer y segundo orden, pero igual he querido pasarles la de cero, primer y tercer orden para que ustedes tengan aquí cuáles son las unidades en las cuales se expresan las concentraciones, las constantes y las velocidades. Muy bien, vamos a pasar ahora a equilibrio químico. ¿Qué hacemos cuando hablamos de equilibrio químico? En este caso,
Nos dicen que las reacciones químicas evolucionan hacia un equilibrio dinámico. ¿Qué me está indicando acá? Si yo tengo, como hemos visto aquí, una reacción sencilla, ¿no? O compleja que va en un solo sentido, que es irreversible. Pero acá ya estoy viendo que esta reacción es reversible. A y B producen C más D, llega al equilibrio y comienza a reaccionar en sentido contrario. Entonces, ambas van a estar presentes y van a coexistir en cantidades definidas. Entonces, para ello podemos decir que las velocidades de reacción directa e inversa, porque en este sentido hacia el azul es directa y de retroceso para formar nuevamente los reactantes es la reacción, velocidad de reacción inversa. Hacemos las comparativas, velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. Entonces, la velocidad de reacción directa lo conocemos, K1 multiplicado A por B, y la velocidad 2, en este caso sería K2C por D. ¿Ya? Cada uno está en su sitio, por eso es la diferencia de colores que se le ha puesto para poder reconocerlos. Si hago una división para hallar la constante de equilibrio de estas dos reacciones, de estas dos velocidades de reacciones directa e indirecta, podemos decir que la constante de equilibrio viene a ser a la constante 1 dividido entre la constante 2, es decir, de los reactantes entre la constante del producto. Y que esto a su vez es igual a ¿quién? A las concentraciones de los productos en el equilibrio que divide a las concentraciones de los reactantes o reactivos en el equilibrio, que viene a ser Q sub E, cociente de las constantes de velocidad de cada una de estas reacciones, donde la constante de equilibrio lo puedo expresar como Kc y como Kp. Veamos aquí, concentraciones, acá vemos sus coeficientes, pero en el equilibrio y divide a las concentraciones de los reactantes en el equilibrio. De esto podemos decir que Kp es igual también a las presiones de los productos en el equilibrio que dividen a las presiones de los reactantes en el equilibrio. Fíjense ustedes que nos dicen que esta fórmula también se puede expresar así. Kp igual a Kc por Rt por delta de n. Esto es sumamente fácil, solo que no he hecho acá, pero les puedo explicar. Pb es igual a nRT, ¿correcto? Porque esto Kp lo vamos a usar para gases. Si es Pb igual a nRT y despejo la presión, yo tendría número de moles por RT entre B. Y sabemos que número de moles entre B viene a ser concentraciones. Y acá lo tengo, pues, concentraciones. Hallo para cada uno y voy a obtener concentración de C por RT de C, concentración de D por RT de D, que divide a la concentración de A por ¿quién? Por RT de A, concentración de B por RT de B, todo en el equilibrio. Ordeno y voy a obtener todo esto. Va a estar aquí. Todo esto es esto. Como todos tienen RT, hago aquí la propiedad del exponente. RT C más D y abajo sería RT A más B. Como tiene la misma base, yo pongo RT y sería versus delta de N, es decir, C más D menos A más B. Y ya tendríamos esta fórmula. Muy bien. ¿Qué podemos acá decir? A ver,
ver, quiero ver si lo tengo acá. Ujú, aquí lo tengo. Les vamos a explicar un poquito más de esto, ¿ya? Vamos a ver, pero primero quiero completar acá la información. Equilibrio homogéneo, hay dos tipos de equilibrio, homogéneo y heterogéneo. Cuando hablamos de homogéneos, están en la misma fase. Fíjese, el nitrógeno es gaseoso, el hidrógeno es gaseoso y el producto será amoníaco gaseoso. Entonces, para ello sí puedo hallar. ¿Qué es Kc? La concentración, no se olviden que es CD sobre AB, la concentración del producto, que es amoníaco gaseoso, elevado al exponente, ¿no es cierto? Acá, pero en el equilibrio, ya van a entender después. Y que divide a las concentraciones de los reactantes elevado ¿a quién? A los coeficientes que tienen acá en el equilibrio. Perfecto, ahí está. Puedo ponerlo en otro color para que lo puedan visualizar. Ahí está. Ahí está, perfecto. Lo mismo podemos ver con Kp, presión de quién, del amoníaco. Acá está su. Ajá, a ver, quiero ver, no vaya a ser que me haya salido. Muy bien, estamos bien. Entre 2 y aquí 1 y 2. Entonces vamos viendo pues que los coeficientes siguen siendo, se mantiene. Perfecto. ¿Y esto qué sería acá? Kp igual a Kc, es decir, todo esto que está acá, que multiplica RT, 2 menos, abro paréntesis, 1 más 3 es más 4, ¿no es cierto? Eso también podríamos haberlo hecho. Y un equilibrio heterogéneo cuando son de dos fases diferentes, como podemos ver aquí, el sulfuro de zinc, que es un sólido, y el oxígeno, que es gaseoso, que me va a dar al lugar la formación de óxido de zinc sólido más dióxido de azufre. ¿Cómo calculo acá? Ya sabemos que que los sólidos tienen una velocidad de reacción sumamente lenta, ¿no? Por lo tanto, no los considero. Considero a los gases. Entonces, Kc sería la concentración del dióxido de azufre al cuadrado, como vemos aquí. Ah, no me quiere. Ahora sí. En el equilibrio y que va a dividir al oxígeno gaseoso también en el equilibrio. Entonces, estos de acá no se consideran. De la misma forma, trabajo para Kp, presión del dióxido de azufre elevado al cuadrado, es decir, con el coeficiente, y acá también de la misma forma con su coeficiente, ¿no es cierto? Y obvio lo otro. Esto, como ustedes pueden observar, no es complicado. Solamente hay que tener bien en claro dónde se colocan. Es decir, si yo tengo clara esta parte, todo lo demás pueden ustedes trabajar. Muy bien, vamos a un poco de teoría para complementar acá. Ya pasamos cerca para terminar. Se nos dice que las reacciones químicas reversibles tienen que haber una relación entre la concentración de los reactivos y la concentración de los productos. Efectivamente, la relación la estamos viendo aquí. ¿Ya? Son iguales en teoría. Donde la constante de equilibrio nos va a permitir entender si una reacción tiende a mostrar una concentración más alta de productos o de reactivos. ¿Qué más tenemos aquí? Me dice que Kp y Kc son constantes de equilibrio que se van a utilizar en las reacciones químicas, ¿ya? Para ver esa relación entre ellas. Entonces, Kp la vamos a utilizar cuando se expresan en presión atmosférica. Ojo, Kp para gases. La fórmula ya la tenemos. Y Kc cuando lo expresamos para las molaridades. Entonces aquí para presiones y acá para molaridades. Muy bien. Dentro de todo esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando Kc es mayor a 1, me está indicando que en el equilibrio la mayoría de los reactivos se convierten en productos. Es decir, voy a obtener más productos que reactivos.
Cuando tengo un Kc igual a 0, me está indicando que en el equilibrio solo existe productos. Si tengo menor a 1, me está dando a entender que producto voy a tener poquísimo o quizá nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, de los reactantes, no han reaccionado. Y si tuviese K igual a 1, estoy hablando de una mezcla de ambos, ¿ya? Una mezcla significativa de ambos, tanto de reactantes como productos. Acá ya lo habíamos dicho, acá está la relación, fíjense ustedes, PV igual a nRT, esto es concentración, y esto de la concentración ya sabemos qué es esto para cada uno de ellos. También tenemos esta forma de acá, que no que es interesante tenerlo, donde cuando mi diferencia es igual a 0, que sí, mi delta de n es igual a 0, me está indicando que Kp es igual a Kc. ¿Ah? Si delta de n, que si la diferencia aquí es mayor a 0, me está indicando que el número de moles del producto gaseoso es mayor que de las moles del reactivo. Y si es menor a 0, tengo mayor número de moles de reactivos gaseosos que de moles de productos gaseosos. ¿Ah? Fíjense ustedes cómo va explicando estas ecuaciones si tenemos en claro estas diferencias. Ya nos va dando otra lectura adicional. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar esta parte de aquí. También es interesante, no está contemplado, aunque anteriormente sí lo he visto en ejercicios, y cuando te explican, sí lo piden. Vamos a ver. Propiedades, para un valor muy grande se supone que una reacción va a ocurrir casi toda, ¿no? Entonces aquí tenemos dos tipos. Esta es una reacción que tiene esta forma, que ya la conocemos, todas en equilibrio. No nos olvidemos. Pero si nosotros la escribimos al revés, fíjense ustedes, al revés, es decir, CD más D, como que el producto reacciona para formarse los reactantes y los reactantes nuevamente en productos, acá sería de esta manera, fíjense ustedes, lo pongo al revés y mi nueva constante sería 1 sobre K sub E, constante de X, ¿ya? Constante de equilibrio. 1 entre constante de equilibrio. Acá hay otra. Cuando se multiplican a todos, tanto reactantes como productos, esto es como si yo le estuviese dando aquí al doble. 2C, 2D, ya no sería la cantidad que tenía. Y mi nueva constante de equilibrio sería potenciado, ¿no? Elevado al segundo en este caso. Tenemos una tercera propiedad. Cuando lo dividimos, si nosotros dividimos, acá tengo que ponerlo, no lo había puesto. Si nosotros dividimos, voy a obtener también la división acá de los reactantes. Entonces aquí la constante de equilibrio que me daba inicialmente esto sería igual a la raíz cuadrada del equilibrio. Y si lo tengo al revés y también lo divido, no le he puesto acá estimados, ya ustedes lo pueden poner, por eso aquí dicen de a 2, 1, entre, a ver, vamos a ponerlos. Todavía creo que tenemos tiempo. ¿Ah? No, espérate, acá se me pasó la manita. Sí, como está acá al revés, ¿cómo sería en este caso? También tuviese aquí un medio más un medio. Entonces, ya sabemos que para hacer un medio es una raíz, pero cuando esté en sentido inverso es 1 sobre x. Entonces aquí sería 1 raíz de la constante de equilibrio que divide. ¿No? No nos olvidemos esto. Muy bien. Principio de Le Chatelier.
¿Qué nos dice el principio de Le Chatelier? Cuando un sistema en equilibrio se sujeta a una acción externa, el equilibrio se va a desplazar en el otro sentido. ¿Para qué? Para neutralizarla. Veamos aquí. Tenemos esta reacción química, me dice que tenemos que tener en cuenta acá cómo Kc se va a mantener, así aumente la concentración, así aumente la presión, o si le añadimos un catalizador. Kc, la constante de equilibrio, no va a cambiar. Pero sin embargo, si aumento o disminuyo la temperatura, acá sí va a cambiar. Si aumenta la concentración, se tiene que ir al lado donde se disminuye. Si disminuye, tiene que ir al lado donde se aumente. ¿Para qué? Siempre para neutralizar. Si yo acá aumento la presión, voy a tener ¿qué cosa? Mayor número de moles. Entonces me tengo que ir al lado donde hay menor número de moles. Si disminuyo la presión, significa que mi volumen va a aumentar, es decir, va a disminuir la concentración. Entonces tengo que irme donde haya mayor número de moles. En este caso no sucede nada. Y acá, pues, si disminuye la temperatura, tengo que irme al lado opuesto donde se aumente el calor. Y si aumenta en un lado, hacia el lado donde disminuya. ¿Para qué? Para tratar de equilibrar, ¿ya? Para desplazarlo. Acá tenemos un ejercicio. Mm, esta parte de acá no se ha explicado. Ya, vamos a ver. El cociente de la reacción, que también es otra forma, donde Q es considerado cociente de la reacción, es muy similar, pero acá vemos el valor de Q. ¿Ya? Si Q es menor a Kc, predomina la reacción hacia la derecha. Si Q es mayor que Kc, es decir, predomina la reacción hacia la izquierda. O sea, Kc es menor que Q. Cuando Q y QC es igual, el sistema está en equilibrio. Esto sí es bastante interesante porque hay un ejercicio donde sí se está considerando esto. ¿Ah? Vamos a ver, acá lo tengo, acá lo tengo. Ujú. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio. Fíjense ustedes, acá nos dan el cloro. Puede obtenerse por oxidación del cloruro de hidrógeno. Claro, este es un cloruro de hidrógeno porque está en G. No es un ácido. En estado gaseoso, de acuerdo a la ecuación, podemos observar, reacciona, tengo 5 moles en los reactantes para producirme 2 moles de agua y 2 moles de cloro gaseoso, que total me dan 4 moles. Me dice que delta TH es igual a 0. A ver, recordemos, cuando mi variación delta Pi es negativo, cuando se libera energía del sistema. ¿Eso qué significa? Que es una reacción exotérmica. Por lo tanto, vamos a ver. Nos piden seleccionar la acción que debe realizarse para aumentar el rendimiento en el proceso. Veamos aquí. Me dice aumentar el volumen del recipiente. Fíjense, acá están todas las respuestas, ¿ya? Si yo aumento el volumen del recipiente, primero tengo que entender, ¿qué nos dice Le Chatelier? Cuando se altere el equilibrio, se va a desplazar en el sentido contrario para que retorne, dice acá, su condición de equilibrio. Si tengo menos, me voy a más. Si es más, me voy al de menos. De esa manera, uno va a equilibrar. Muy bien. Para aumentar el rendimiento, el desplazamiento debe ser hacia los productos. Ojo, para aumentar el rendimiento. Si yo quiero aumentar el rendimiento, quiero tener más productos, ¿no? Entonces tendría que ir hacia los productos. Muy bien. Veamos, primero, al aumentar el volumen del recipiente, si aumenta el volumen del recipiente, ¿qué estoy diciendo? Que está, ¿qué cosa?
disminuyendo la presión. ¿Ya? Si disminuye la presión, voy a obtener ¿qué cosa? Mayor volumen. Si tiene mayor volumen que tengo, menor número de moles, menor concentración. Por eso me tengo que ir hacia la izquierda, donde tiene mayor cantidad de número de moles. Por eso se viene hacia la izquierda cuando aumenta el volumen del recipiente. Nos vamos al segundo caso, cuando aumenta la temperatura. Fíjense ustedes, acá me está diciendo que es una reacción exotérmica, delta de H menor a cero. Es decir, cuando tengo el producto, tengo más calor. Si esto es una reacción exotérmica, al aumentar la temperatura, ¿hacia dónde tiene que ir equilibrio? Nuevamente hacia la izquierda, hacia los reactantes. ¿Por qué? Para poder disminuir la temperatura, porque ya sabemos que esto es una reacción exotérmica. Si aumentamos la presión, ¿qué pasa? Si yo aumento la presión, ¿qué indica? Que tendré menor volumen, ¿correcto? Si tengo menor volumen, ¿qué voy a tener? Mayor concentración. Entonces, yo no puedo tener más concentración acá, ya tengo 5 y acá tengo 4. Entonces, aquí se tendría que venir hacia acá, hacia la derecha, al aumentar la presión, ¿ya? Porque acá ya no tendría pues 5 moles. Entonces, tengo que venir al de menor. Muy bien. Al aumentar, el sistema busca disminuir la presión, por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia el menor número de moles. Si añadimos un catalizador, ya habíamos visto que si añadimos el catalizador, no sucede nada, ¿no? No cambia, el equilibrio no se va a desplazar. Y si adicionamos agua, ¿qué sucedería? Si yo añado acá, tendría que venirse también hacia la izquierda. ¿Por qué? Para poder aumentar, pues, los reactantes. ¿Para qué? Para que también se equilibre. Por eso el equilibrio se va hacia la izquierda. ¿Correcto? Esta sería, pues, la respuesta en este caso, ¿no? Para aumentar. Muy bien. Ahora sí, pasamos a los ejercicios, Por favor, se van a los ejercicios. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero, quiero tomar un ratito, por favor, que quería tomar acá una nota para tenerlo en cuenta. Acá está. Y tengo reacción hacia la derecha. Aquí en equilibrio. Y acá reacción hacia la izquierda. Esto vamos a ver ahorita con los ejercicios. Muy bien. Nos vamos a la primera pregunta. El campo de la química que se ocupa de la rapidez o velocidad de las reacciones se llama cinética química, así como de sus mecanismos y factores que la modifican. Es de gran importancia científica y tecnológica, ya que permite modelar desde la acción de los medicamentos en el organismo hasta los procesos de formación y descomposición del ozono estratosférico. Al respecto, seleccione la alternativa correcta. Fíjense ustedes lo que me está diciendo acá. Efectivamente, nosotros no estudiamos la velocidad de reacción porque simplemente queremos llenar un espacio no sé, para tener más conocimiento de por sí. No, tiene un sentido. Miren la aplicación que se da cuando nos aplican, cuando nos enfermamos, nos dan las dosis de medicamento, cada cuántas horas, todo eso va en base a las velocidades de reacción. ¿Cuándo comienza a hacer efecto en nuestro organismo? Entonces, para ello se emplea.
Ahora, este proceso de descomposición y formación de ozono también es muy importante, ¿no? Para poder ver, pues, la capa de ozono, de qué manera nos va a proteger, qué tenemos que hacer para tratar de protegerlo. Muy bien, veamos acá. La primera me dice las velocidades de reacción son función de las concentraciones de producto. Las velocidades de reacción son función de las concentraciones de producto. Falso. Eso es falso, es incorrecto. ¿Por qué? Cuando nosotros revisamos acá, la velocidad de reacción va en base a quién? A la concentración de los reactantes. ¿Ah? No nos olvidemos de los reactantes. Nos vamos al punto 2. El tiempo de vida media es una constante para cualquier orden de reacción. No, la respuesta también es incorrecta. ¿Por qué? Porque solamente es una constante para las cinéticas del primer orden. Recordemos que cuando hablamos de la cinética de segundo orden, dijimos que el tiempo se duplica al dividir la mitad de la concentración de reactantes. Es decir, varía, es diferente. ¿Ya? Muy bien. Nos vamos a la alternativa C. La energía de activación se calcula como la energía del complejo activado menos la energía de los productos. Esto también es incorrecto, porque habíamos dicho que la energía de activación se calcula como la energía del complejo menos la energía de los reactantes. ¿Correcto? Veamos acá. Ahí está, el complejo activado menos la energía de los reactantes. Muy bien, continuemos. La D. La concentración de los productos aumenta conforme avanza la reacción. Es cierto. Mientras va avanzando la reacción, es decir, se va desintegrando, consumiéndose los reactantes, se van produciendo, pues, o estoy hablando para que sea más correcto, se van formando los productos, va aumentando esa concentración de productos. Esa sería la alternativa correcta. Y para la E, a mayor energía de activación, mayor será la velocidad de reacción. Esto también es incorrecto, porque habíamos dicho, mientras más grande mayor sea la energía de activación, la velocidad de reacción será menor. ¿Ya? La respuesta es la alternativa D. Nos vamos al ejercicio 2. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Los pesticidas contaminan cuerpos de agua, siendo tóxicos, persistentes y bioacumulables, alterando ecosistemas y generando riesgos para la salud. Se sabe que la constante de velocidad de primer orden de la descomposición de cierto pesticida es 0,2 al año, ¿no? Menos 1. Una cantidad de este pesticida es arrastrada a un lago hasta alcanzar una concentración de 8 por 10 a menos 3 gramos por litros. ¿Qué más nos dicen? Al respecto, determine cuánto tiempo en años debe transcurrir para que el pesticida deje de ser un problema ambiental. Sí se sabe que su límite máximo permisible por ley es 0,5 partes por millón. Muy bien. Me dan este dato, logaritmo de 2 es 0,70, es decir, 0,693. Muy bien, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener bien en claro, aquí me están dando concentración, gramos por litros. Como me están pidiendo en partes por millón, me están hablando de miligramos por litros. Eso se ha llevado la semana pasada, las unidades. Entonces hago la conversión. 8 por 10 a la menos 3 gramos por litro. Factor de conversión que un gramo tiene 10 a la 3 gramos. Es
Por lo tanto, una parte por millón es un miligramo por litro. Gramo con gramos, miligramos, litro con litro se va y me va a quedar 8 partes por millón. Ahora sí, ¿qué más podemos observar aquí? Vamos a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy bien. ¿Qué más me dice aquí? Me está dando logaritmo de A entre A sub 0. Me dice acá la forma. Primero que yo tengo que ver es esto. Me voy a retroceder un momento para poder tener acá. Fíjense ustedes. A menos A sub 0, esto es A sub 0, ya no arriba. No sé por qué me ha salido arriba. Muy bien. Es igual a menos K de un medio. Es decir, logaritmo de A menos dividido entre logaritmo de A es igual a K por T. Es invertido. Ahora sí podemos resolver. Lo tengo acá. Inicialmente tengo 8, porque aquí, ¿qué me dice? Si se sabe que su límite máximo permisible es 0,5, que es lo máximo que va a permitir. ¿Ya? Esto es inicial, esto es final, A sub 0. Acá está. Acá. ¿Ya? Y esto aquí es igual, me dice la constante por t. ¿Cuánto me da la constante? Me sale 0,20 t. Lo desarrollo, logaritmo de 8 entre 0,5. ¿Cuánto me sale? Logaritmo de 16. Y esto que es igual a 4 logaritmos neperianos de 2, o que es lo mismo, 0,70 por 4 va a salir 2,8, igual a 0,T20, que despejando T me va a salir 14 años. ¿Y cómo saqué esto? Le he puesto aquí para no olvidarme, tengo acá. Fíjense ustedes, señores, aquí se aplica esta fórmula. Si yo tengo 16, que es en este caso, lo puedo hallar su exponente, que sería 2 a la cuarta. 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2, 16. Ya está. Si lo coloco con logaritmo, puedo poner esto aquí así. Logaritmo de 16 es igual a logaritmo de 2 a la 4. Y hay una fórmula que nos dice, es una propiedad del logaritmo. Esta es la parte final, que el logaritmo de A por B puede ser B logaritmo de A. Por eso acá tengo 4 logaritmos de 2. ¿Ya? Ahora sí puedo desarrollarlo. Y me va a dar pues 2,8 que divido entre 0,20 y voy a obtener el tiempo. La respuesta es la alternativa B. Nos vamos al ejercicio 3. Vamos a ver acá. Muy bien. Veamos. ¿Qué nos dice aquí? Un tesista está analizando la reacción de 1-clorobutano con un exceso de agua. Este exceso asegura su concentración. Me dan esta ecuación, ¿no? Esta ecuación química. El 1-clorobutano. Muy bien. Más agua. Perfecto. Su directora le sugiere graficar los datos obtenidos como logaritmo natural y la inversa de la concentración como en función del tiempo. Fíjense ustedes la fórmula. Si veo acá negativo, ¿qué me hago recordar? Es una reacción de ¿qué? De primer orden, ¿no? ¿Qué más observo? Estoy viendo aquí valores de concentraciones 1 sobre C de acuerdo al tiempo. Vamos a ver. Quiero ver acá si lo tengo a la mano. Mm, 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 mm. Mm, mm. ¿Dónde estás? Ya, perfecto. Muy bien. Veamos. Desarrollamos. Primero, a tiempo, 800 segundos. ¿Dónde se encuentra? Acá tengo 800. ¿Dónde está la concentración? Acá tengo concentración.
cae, me dice aquí, en 20%. Vamos a ver. Yo hay un delta, pues. Yo puedo decir, tomando de la segunda gráfica, a 0 grados, a cero, para un tiempo cero, yo tengo una concentración de 10, ¿no es cierto? Molar a la -1. Es decir, 1/10 molar. 1/10 molar. Eso es lo que me está diciendo acá. Y para 800 segundos, yo voy a obtener 50 molar a la -1. Es decir, 1/50 molar. Que desarrollado me va a salir 0,10 molar y este sería 0,02 molar. Esta es la segunda, a las finales. Entonces yo digo, ¿cuánto es la diferencia de 0,02 con respecto al inicial que era 0,10? Multiplicado por 100, voy a ver pues que me va a quedar solamente el 20%. Efectivamente, en 800 la concentración cae al 20%. Si este segundo punto corresponde a un 20%. Por lo tanto, la primera alternativa es positiva, es verdadera. La reacción es de segundo orden con respecto al 1-clorobutano. Como podemos ver, la gráfica 1, que es el logaritmo neperiano por versus el tiempo, es lineal y corresponde a la cinética de primer orden. Vemos aquí negativa, ¿no? Una pendiente negativa. Y la segunda, la constante cinética es 2 por 10 a la -4, me dice acá. 2 por 10 a la -4 segundo a la -1. Fíjense ustedes, ¿cómo hallo pendiente? La pendiente, que es la constante, también lo puedo decir que es y sobre x, ¿correcto? Y sobre x, donde acá puede obtener este punto y este punto. Después este con esto. Yo puedo decir que para un tiempo 2 voy a considerar el tiempo 600 y aquí consideré 100. No lo he marcado, pero acá está. Entonces yo digo, para un tiempo 2 yo tengo ¿cuánto? 3,5 el valor. ¿Correcto? 3,5. Hago la resta. Vamos a ver. Menos 3,5 menos ¿cuánto? Menos ¿cuánto? Menos 2,5. ¿Correcto? Todo esto que va a dividir lo que a 600 menos 100, que diría ¿cuánto? 500. Fíjense ustedes. ¿Cuánto es esto? Menos por menos es más, menos 3,5 más 2,5 me va a quedar -1. Aquí está. Y 600 menos 100 es 500. Hasta ahí vamos. Que resolviendo me va a salir -2 por 10 a la -3 segundo a la -1. Entonces aquí tengo el valor de K que es negativo. Y es correcto porque la pendiente es negativa. Así es. Entonces, la respuesta es la alternativa A, B, F, F. Nos vamos al ejercicio 4. ¿Está claro esto? Yo creo que sí, ¿no? Esto de acá. Si no, por favor, están todos, está de preguntar. Ejercicio 4. Vamos a ver qué sucede con el ejercicio 4. Nos dice la constante cinética aumenta con la temperatura, ya que las moléculas poseen mayor energía y colisionan más eficazmente. Esta relación se describe mediante la ecuación de Arrhenius. Al respecto, se sabe que la reacción de reacomodo del metilsonitrilo posee una energía de activación de 166 kJ por mol
Y la temperatura que a 227 grados centígrados posee una constante cinética, que sí, para esa temperatura. Y nos piden hallar la velocidad, el valor de la constante cinética cuando la temperatura sea 127. ¿Ya? 127. Es decir, tengo temperatura 1, temperatura 2. ¿Ya? Es de constante 1, me piden hallar la constante 2. Para ello partimos de esta ecuación. Si lo coloco acá, logaritmo, en este caso, vamos a poner dividiendo entre 2, porque acá es K2 igual exactamente lo mismo, entre T2 y T1. Aquí está la diferencia, K2 entre K1. Esto al poner logaritmo baja, queda todo lo de acá. Y acá T2 menos T1. A esto llegamos a resumir esta ecuación. Entonces, hacemos logaritmo y reemplazamos. ¿Ya? Reemplazamos. Vamos a ver. Logaritmo de 2 es lo que no sabemos. K1 sí tenemos. Nos dijeron 6,2 por 10 a la menos 4. Ahí está. Y tenemos esto. Igualamos. Fíjense ustedes. Nos decían en kilojoule, pero la fórmula cuando se explicó se decía en joule por mol. ¿Correcto? Joule por mol por Kelvin. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, aquí lo que hay que hacer es convertirlo a Joule. Entonces ya tengo acá estas dos relaciones, tengo esto, T2 que era 227 más 273 y el otro sería 127, ¿no? 127, ya está. Entonces acá reemplazamos y despejamos. Fíjense ustedes, todo esto me va a dar 10. Y por último, logaritmo. Acá también nuevamente reemplazo logaritmo, acá neperiano. Esto se eleva, porque esto de aquí pasa acá multiplicando. Y voy a obtener esta forma. Esto E menos 10 equivale a 1 sobre E sobre 10. Fíjense ustedes acá. Entonces se reemplaza y me va a salir el resultado. Negativo, negativo es menos 8. ¿Ya? Esto es lo que va a salir. A ver. Muy bien, perfecto. Está bien. Ajá. Acá hay algo que no he puesto, ¿ya? Vamos a poner para poder complementar la información. ¿Qué estoy haciendo? A ver, aquí tendría que decir K1 igual este valor temperatura 1 es igual 227 más 273 es igual a 500. Perfecto. K2 no se sabe. Y T2 sí me da 127 más 273, que son 400 Kelvin. ¿Ya? Esto obviamente debería haberlo puesto acá. A ver, déjame ver, cortar aquí.
No sé por qué se mueve, pero bueno, ya. No vamos a perder más tiempo en esto. Ujú. Listo. ¿Ya? Esto es para no olvidarnos, por favor. Esto sí hay que tener siempre en cuenta. Si no, después van a decir de dónde salió, por qué se puso en otro sentido. Muy bien. Nos vamos al ejercicio 5. Fíjense, la reacción entre el dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono contribuye a la formación de contaminantes secundarios como el ozono troposférico. Ajá, el troposférico es el que se produce a este nivel, ¿no es cierto? En donde nosotros nos desenvolvemos y respiramos. Ambos gases provienen del tráfico vehicular y afectan la calidad del aire. Dicha reacción se produce a través del siguiente mecanismo. Fíjense ustedes, ya no los dan. Dióxido de nitrógeno que va a reaccionar con otra molécula de dióxido de nitrógeno, me va a formar el trióxido de nitrógeno más monóxido de nitrógeno. Nos dicen que esta etapa o paso 1 es la más lenta. Y en la etapa 2 tengo acá el trióxido de nitrógeno más el monóxido para formarme nuevamente aquí el dióxido de nitrógeno más dióxido. Entonces, si revisamos, que eliminas aquí, fíjense ustedes, ¿qué vamos a hacer acá arriba? Esto, tengo en este caso nitrógeno, dióxido más el monóxido, esto de aquí que vienen a ser las sustancias intermedias, y acá obtendría la relación acá está, del dióxido, ¿no? Del monóxido con este de acá. Perfecto. Esto es lo que me da. Hasta ahí, más o menos, alguien me diría, no, no, quizá muy completo, pero acá está, se eliminan estos. ¿Qué me dice acá? Esta es una ecuación. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad. Vamos a ver. El ejercicio 5, ¿no? Fíjense ustedes. Hoy, la, re- la reacción es de orden 1 con respecto al óxido de nitrógeno. Es falso. Fíjense ustedes. Esta primera ecuación, que es la más lenta, es la que me va a definir la orden de la reacción, de qué orden es. ¿Por qué? Porque velocidad de reacción viene a ser la concentración de ¿quién? Del reactante. En este caso veo 2 moles. ¿Y esto que me va a dar? La concentración de N2 al cuadrado. Por eso acá, como el paso 1 es lento, implican 2 moléculas de dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, el orden de reacción será 2 para este compuesto. La segunda, el trióxido de nitrógeno es un intermediario de la reacción, efectivamente. ¿Por qué? Porque se va a consumir, va a desaparecer después. Y por último, la velocidad de desaparición del dióxido de nitrógeno es el doble de la formación del NO, me dice acá. La velocidad de desaparición. Y si yo veo, solamente se ha formado uno, ¿no? Podemos ver aquí, la velocidad de desaparición es la misma que de la formación, ya que sus coeficientes estequiométricos son iguales. ¿Por qué? Porque una de ellas va a formar un dióxido y la otra va a formar un monóxido. ¿Ya? Entonces aquí me desaparece una de ellas, una mol, para formar una mol de monóxido. Entonces, ese es el análisis que hay que acá entender bien. La respuesta sería la alternativa C. Nos vamos al ejercicio 6. Vamos a ver qué tan da, porque todavía falta. La constante nos dan acá. La constante de Kp de la reacción es la siguiente. Nos dice que la constante Kp es 50. Me dan acá la reacción. Hidrógeno más yodo gaseoso para formar yoduro
de hidrógeno, esta reacción es reversible y exotérmica. Claro, acá vemos que es receptible, pero acá yo podría haber puesto más calor o más delta de H, ¿no? Donde el hidrógeno va a reducir al yodo y su producto, el yoduro de hidrógeno, se puede disolver en agua para formar ácido yohídrico, el cual es muy utilizado en síntesis orgánica. Nos piden revisar, fíjense ustedes, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Si se aumenta la temperatura, si me está diciendo hacia la derecha, me dice, es imposible, porque me está diciendo que es una reacción exotérmica. Es decir, aquí va a tener que más calor, o delta de H, como lo quieran acá llamar, ¿ya? Más calor. Entonces, el equilibrio no se puede desplazar a la derecha, porque en la derecha ya tengo calor. Entonces se desplaza hacia la izquierda, ¿ya? Por eso la primera es falsa. Nos vamos a la segunda. Si se reduce la presión, si se reduce la presión, me dice que el equilibrio se va a desplazar a la izquierda. Primero yo reviso. ¿Cuántas moles tengo en reactantes? Acá hay una mol y una mol de yodo, que hacen 2 moles. Y si me fijo en las moles que tiene en los productos, también son 2. Entonces les puedo decir que si se reduce la presión, el equilibrio no va a afectarse, ¿ya? Porque existe la misma cantidad de moles en los reactantes como en el producto. Por lo tanto, es falso. Ahora veamos aquí. Fíjense, el equilibrio si se introduce 2 moles de cada reactante y 4 moles de producto en un recipiente de 1 litro para alcanzar el equilibrio, la reacción debe desplazarse hacia la derecha. Ajá, aquí viene mi observación. Yo puedo tener una mol, pero si me dan acá 2 moles y acá me ponen 2 moles y acá me dicen 4, sigue estando en equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay cambio, pues. Fíjense, acá inicialmente, ¿no? El yoduro tenía 2 y acá también es 2. Es exactamente igual. Cuando no hay cambio de moles, habíamos dicho cuando delta de N es igual, es decir, moles de productos menos moles de reactante es igual, me va a dar 0. Y cuando es 0 significa que Kp es igual a Kc. Entonces, inicialmente, y acá me han dado 4 moles y acá me han dado 2 moles de cada uno. Pero acá tengo 1 y acá tengo 1. Y acá tengo 2, pues, la forma, la reacción. A ver, vamos a tomar nota de esto para ponerlo ahí, para poder visualizarlo, ¿no? Vamos a ver, aquí. Ahí está. Ay, ¿qué cosa he hecho? ¿A dónde me fui? Me fui bien lejos. Acá está. ¿Ya? Es esto. Entonces, acá es lo que me está diciendo la fórmula. Yo aplico la fórmula y hago mi cálculo, pues. 4 moles al cuadrado y acá 2 moles y 2 moles elevado a la 1, ¿no? 2 por 2 en 4, 4, 4, 16, me va a salir 4. Y 4 es menor a Q, es decir, que Q es mayor a quién, acá, ¿no? Acá, KC. ¿Qué pasa? Entonces, ¿hacia dónde se tiene que desplazar aquí? Me dice acá que se tiene que desplazar hacia la derecha, hacia la derecha. ¿Por qué? Para formar más productos. Muy bien, nos vamos al ejercicio 7. Acá en este caso, fíjense ustedes, recién vamos a ver cuando hablamos de en equilibrio. Nos dan esta reacción, fíjense ustedes, acá tengo un sólido, nos dan constante de equilibrio 814 atmósferas a -1. Acá me dan 6 atmósferas de hidrógeno, 2 atmósferas de agua y 1. Entonces me piden hallar la relación
entre las presiones parciales del hidrógeno y el monóxido. Lo primero que hago es acá ver, presión inicial 1 por 6, presión del agua 2, acá me sale 3, es menor a 14. El sistema no se encuentra en equilibrio y debe desplazarse hacia la derecha, me dice acá. Entonces, en base a eso, tengo acá la ecuación. Como es sólido, no va a participar. Gaseoso sí, 2 atmósferas, 1 atmósfera, 6. Si esto va a reaccionar, va a producir. Por lo tanto, tengo un menos X y esto me va a producir una cantidad. Todo va a ser más X más X. En el equilibrio sería 2 menos X, 1 más X, 6 más 1. Lo introduzco en la fórmula. Kp, que sale igual a 14, viene de presión ¿de quién? Del monóxido más la presión del hidrógeno dividido entre la presión del agua gaseosa. Y acá lo único que hago es despejar X, me va a salir 1. Entonces, en el equilibrio, la presión final, es decir, en el equilibrio, la presión del dióxido sería 1 más 1, 2, y 6 más 1 es 7. Y con esto hallo la relación que te están pidiendo, que sale 3.5. ¿Ya? Fíjense ustedes las presiones, la relación entre la presión parcial en el equilibrio. Y ya está. Así, fácil. Presión del hidrógeno entre la presión del monóxido. Esa es la relación. 3.5. Y para terminar, el ejercicio 8, cuando se hierve agua en una tetera, se forma una costra de sarro que se compone principalmente por carbonato de calcio, el cual es un sólido muy poco soluble en agua. El proceso de disociación tiene una constante de equilibrio, me dan acá la constante de disociación, Kc, constante, y se lleva a cabo a través de la siguiente ecuación y nos disponen una muestra de 6,7 milimol. Milimol significa cuánto, multiplicado por 1000, ¿no? Para que sea mol. Determina el mínimo volumen de agua que se necesita para disolverlo. Me dan este dato y lo primero que hago es armar acá la ecuación. Inicialmente no tengo nada, ¿ya? Es lo primero que leo acá. Una larga costa, trata el proceso de disociación, se une acá. Entonces, cuando va a reaccionar, aquí sí, este no reacciona. ¿Por qué? Porque ya están formados acá los iones. Lo único que digo es se va a producir más X y más X. Y en el final va a ser exactamente lo mismo en este caso. Entonces aquí es igual, Kc, no puedo poner más acá. Tengo el valor y lo igualo. X por X, X cuadrado. Nada más. Despejo X y me va a salir este valor, porque la raíz de 45 por 10, ojo, que acá me dice 45 por 10 a la 9. Yo lo moví para 10, ¿ya? Hago la raíz y te va a salir esta cantidad, 6.7. A partir de esto, como tengo mi molaridad, lo puedo hallar el volumen, que es lo que me está pidiendo, que es el número de moles entre la masa, diré la molaridad. Despejo. Fíjense ustedes, 6,7, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por acá estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. 4.9, ajá. Lo único que hago acá es corregir, ¿no? 6.7, número de moles, que en este caso vamos a reemplazar, y el volumen va a salir acá directamente. ¿Por qué? Por -3, porque lo estamos convirtiendo a molar. Porque el momento que me dice milimol es menos, es una mol tiene 1000 milimoles, ¿ya? Eso es lo que estamos acá observando. Por eso me sale esa cantidad. Muy bien, y se despeja y sale el valor, ¿ya? Muy bien, ahí está. La respuesta es acá la alternativa D. Muy bien. Acá está, milimoles. Milimoles, por eso se expresa de esa manera. Vamos a poner acá rojito. Si desean, pueden tomarle aquí el screenshot. Ahí está. Ahora sí, por 10 al menos 3 moles recién.
acá sí sería, ¿no es cierto? Ahora sí, esto es mol por litro. Muy bien. Muy bien, por favor, tomen nota. El ejercicio propuesto 1C, 2C, 3E, 4D y 5E. Muy bien, señores, con esto estamos dando por finalizada la presente sesión. Que tengan bonito tarde.